saludarte una vez más a través de el canal de YouTube, en el ministerio Una Vida que Florece, para ti, querida amiga, querida hermana, querida mujer. El día de hoy voy a compartir contigo este devocional que he llamado La Tarea Más Importante. Soy tu amiga Evelia Rodríguez, dándote la bienvenida a nuestro devocional de cada semana. Y quiero comenzar compartiendo contigo una hermosa reflexión que se llama Me voy a dormir. Dice así esta reflexión: mamá y papá estaban viendo la televisión cuando mamá dijo: estoy cansada, creo que ya me voy a ir a dormir. Se levantó del sofá y se fue a la cocina. Hizo unos sándwiches para los lonches de sus niños que llevarían otro día a la escuela. Levantó las vasijas que tenían unas palomitas, sacó la carne del congelador para la comida del día siguiente, revisó los niveles de las cajas de cereales, llenó el envase del azúcar y dejó lista la cafetera para la mañana siguiente. Después de eso, puso la ropa húmeda en la secadora y, aprovechando también, puso una carga de ropa en la lavadora. Planchó la camisa que su esposo se pondría al día siguiente para ir al trabajo y, al plancharla, observó que le faltaba un botón. Así que se puso a coser ese botón. Después recogió las piezas del juego que estaban en la mesa, regó las plantitas y sacó la basura. Se detuvo frente al escritorio y entonces escribió una nota para la maestra. Contó el dinero para el día siguiente que le daría a su hijo, quien iría de día de campo en su escuela. Además, sacó una tarjetita, escribió en ella un pequeño mensaje para su amiga que cumplía años, puso la dirección y puso la estampilla. Todo listo en su bolso para que estuviera completamente listo para el día de mañana. En eso escucha la voz del esposo que le dice: ¿qué, no te ibas a dormir ya? Ella contesta: sí, en eso estoy. Fue al espejo, se lavó los dientes, se lavó la cara, se puso la crema y entonces se dispuso a dormir. Ya en su cuarto, puso la alarma, extendió la ropa que se iba a poner para ir al trabajo en el siguiente día, arregló un poco los zapatos y también incluyó 3 cosas pendientes en la lista de los asuntos para otro día. ¿Te resulta familiar esta historia? Así son las tareas de cada madre, de cada mujer organizada y trabajadora. Siempre decimos: me voy a dormir, pero antes de hacerlo hay algo que hacer en casa. Las tareas de cada mujer nos consumen tiempo, nos consumen energías y a veces estas tareas nos hacen olvidarnos de realmente cumplir con la más importante tarea que Dios en su palabra nos ha dejado. De entre todas estas tareas del diario vivir en la vida de una mujer, hay una que por ningún motivo debemos olvidar, y es asimismo una tarea diaria como las demás que tenemos, porque esta resulta ser la tarea más importante de cada mujer. No es el que todo esté organizado en casa, que forma parte también, por supuesto, de esa tarea, pero esta tarea, querida amiga, querida hermana, es la primera que tenemos que cumplir, la tarea más importante, y te la voy a dar en 2 puntos. Primero que nada, nuestra tarea más importante es enseñar a nuestros hijos la fe verdadera en Jesús. Y hay un texto bíblico que me encanta, 2 Timoteo, capítulo 2, el capítulo 1, y el versículo 5. Dice así la palabra de Dios, palabra del apóstol Pablo al joven Timoteo: me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero tuvieron, llenas de fe, tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esta fe sigue firme en ti. Palabras de inspiración del apóstol Pablo escribiendo al joven pastor Timoteo.
Y aquí encontramos, y aquí aparece el nombre de dos mujeres que, según vemos, cumplieron bien con la tarea más importante: transmitir una fe genuina al nieto y al hijo. Vuelvo a leer este texto bíblico. Mira cómo dice, escucha. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esta fe sigue firme en ti. Eso dice la palabra de Dios, 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 5. El nombre de estas dos mujeres aparece como el que cumplieron la tarea importante. Una abuela, una madre, transmitiendo a un joven pastor la fe verdadera, la fe genuina en el Señor Jesucristo. Sin duda que estas mujeres, Loida y Eunice, cumplieron exitosamente su tarea. ¿Cómo está tu fe hoy, querida amiga, querida hermana? ¿Cómo estás transmitiendo tu fe sincera en Dios a tus hijos? Y si ya tienes la bendición de tener nietos, ¿cómo estás transmitiendo tu fe sincera, tu fe genuina a tus hijos y a tus nietos? ¿Alguna vez te has preguntado si estás formando en tu casa a un joven pastor, a un joven misionero, a un doctor, a un científico, a un ejecutivo de una empresa? ¿Cómo llegará a ser este niño, esta niña, a quien tú estás educando para que donde Dios lo coloque pueda servir sinceramente con una fe genuina al Señor? La manera en que nosotros transmitimos nuestra fe en el Señor Jesús al corazón de nuestros hijos será de mucha inspiración. Así que podemos tener 1000 cosas que hacer, como la ilustración que empecé leyéndote de esta mujer que ya se iba a la cama, que ya se iba a dormir, pero antes tuvo muchas cosas que hacer. Bueno, entre tantas cosas que tenemos que hacer en casa, no te olvides de realizar la tarea más importante. Transmite tu fe, esa fe genuina de ti a tus hijos. Y si tú quieres que tus hijos crean en Dios, amen a Dios, busquen a Dios, entonces tú tienes que empezar a hacerlo por ti misma. Tu fe tiene que ser una fe genuina y apasionada en Dios para que la puedas transmitir a tus hijos, tal como lo hicieron estas dos mujeres, Loida y Eunice. Es curioso que solamente aquí se mencione el nombre de estas mujeres y ya nomás lo volvamos a ver en la Biblia. Aparecen en un solo versículo, pero mira nada más el trasfondo de esta fe en Loida y en Eunice, cumpliendo la tarea más importante: transmitir una fe genuina a un niño, a un joven que llegó a ser un pastor en la iglesia del primer siglo. Así que aquí está la tarea más importante. Y dije que te la iba a resumir en 2 puntos. 1, la tarea más importante de cada mujer: transmitir una fe genuina en Jesús a nuestros hijos. Y la segunda, o esta misma tarea, ¿verdad? Pero que se resumen en estos 2 puntos: enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. ¿Cómo llegarán a tener fe nuestros hijos? ¿Cómo llegarán a creer en el Dios vivo y verdadero? ¿Cómo llegarán a entregar el corazón nuestros hijos al Señor, a nuestro Dios? Si no es porque les damos también la palabra escrita de Dios. Romanos capítulo 10 y versículo 17 dice así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo escucharán nuestros hijos de una fe en un Dios que hace maravillas y milagros? ¿Cómo ellos harán suya esta fe si no es que la damos a través de la palabra de Dios? Nuestros hijos necesitan desarrollar su propia fe, no tu fe, no mi fe, la propia fe de ellos. Pero eso lo harán al escucharnos a nosotros hablar y vivir por fe. Y esta fe viene por oír y leer la palabra de Dios. La tarea más importante de cada mujer, de cada madre en el hogar, debe de ser repetir la palabra de Dios en la mente y en el corazón de nuestros hijos. Este es un mandamiento.
Es algo que se nos dice que hagamos. Es una tarea, por eso la llamé la tarea más importante. Dios lo ha dado como un mandamiento para nosotros como madres, como padres de familia. Escucha lo que dice Deuteronomio capítulo 11, versículos 18 y 19. Por tanto, dice Dios, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy. Átalas a tus manos y llévalas sobre las frentes para recordarlas. Enséñalas a tus hijos. Aquí está el mandamiento. Dios lo ordena. Habla de ellas en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Aquí está el mandamiento de Dios. Es una tarea que no podemos negarnos a hacer. Tal vez no nos podemos nosotros negar a que nuestra casa esté desordenada. Nos negamos a que haya un desorden. Nos negamos a que no haya comida lista cuando nuestro esposo viene al hogar o cuando nuestros hijos llegan de la escuela o cuando vienen a visitarnos nuestros hijos que ya salieron de casa. Nos negamos a que no se cumpla esa tarea. De entonces tampoco no debemos negarnos a cumplir la tarea más importante. Transmitir una fe genuina al corazón de nuestros hijos, transmitir la palabra de Dios, porque este es un mandamiento, pero ¿sabes? Es un mandamiento que tiene una promesa. La promesa es que el Señor hará prosperar el camino de nuestros hijos. Escucha lo que dice allí mismo, Deuteronomio, el capítulo 11, los versículos 20 al 21. Dice así la palabra de Dios. Escríbelas en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad para que, mientras el cielo esté sobre la tierra, tú y tus hijos prosperen en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados. Aquí está la promesa. Es un hermoso mandamiento que el Señor nos pide. La tarea más importante es transmitir esa fe genuina al corazón de nuestros hijos, transmitir la palabra de Dios, porque es un mandamiento que tiene una hermosa promesa. Fíjate lo que dice, escríbelas en los marcos de la entrada. Y aquí más adelante te voy a dar una sugerencia de cómo podemos escribir la palabra de Dios en los marcos de nuestras casas, en las paredes. Hay tantos textos bíblicos que ya vienen enmarcados en los cuadros bíblicos. Pon en tu casa cuadros bíblicos de textos donde tus hijos los lean, donde tus hijos los miren, y de esa manera estás también aportando a cumplir esta tarea, este mandamiento que Dios nos ha dado. Escucha lo que dice también Salmo 112, los versículos 1 al 2. Dice así la palabra de Dios. Qué felices son los que temen al Señor, los que se deleitan en obedecer sus mandatos. Y mira la promesa, sus hijos tendrán éxito en todas partes. Toda una generación de justos será bendecida. Tú dices entonces si vale la pena como madres cumplir con la tarea más importante que se nos ha asignado. Hay bendición, hay promesa de un bienestar para nuestra futura generación. Dios lo dice. Aquí te he dado 2 textos bíblicos que hablan de eso. Luego, Proverbios 27, mira lo que dice la palabra de Dios. Los justos caminan con integridad. Benditos son los hijos que siguen sus pasos. Preciosa palabra de Dios, preciosa promesa de Dios para nosotras como madres que deseamos cumplir con la tarea más importante. Estoy segura de que tú como madre, yo como madre, queremos el bien de nuestros hijos, queremos que nuestros hijos prosperen y que les vaya bien en todo lo que ellos emprendan. Entre las muchas tareas que tenemos en casa, no nos olvidemos de la más importante. Tal vez tú me digas, bueno, ¿y cómo le hago? No tengo el tiempo para hacer eso. Hay miles de cosas por hacer. Como te leía en la primera ilustración de esta mujer que ya se iba a la cama a dormir y antes de eso tuvo 1000 cosas por hacer. Tú me dirás, ¿cómo le hago? ¿De dónde saco el tiempo para poder cumplir con esa tarea que Dios me pide?
Déjame contarte, y con esto voy a terminar, déjame contarte la historia de una mujer admirable, que su ejemplo nos ayuda muchísimo para darnos ese tiempo. ¿De dónde vamos a sacar el tiempo para transmitir esta palabra de Dios a nuestros hijos si tenemos 1000 cosas por hacer? ¿De dónde sacaremos el tiempo para transmitir esa fe genuina? Si todas trabajamos, si todas tenemos 1000 cosas por hacer. Espero que la historia de esta gran mujer te ayude a recordar que cuando deseamos cumplir con la tarea que Dios nos ha encomendado, habrá tiempo. Me refiero a Susanna Wesley. ¿Quién fue Susanna Wesley? Susanna Wesley nació en Inglaterra en el año de 1669, en un hogar constituido por 25 hermanos, siendo ella la mayor. Imagínate nada más, qué familión, ¿verdad?, de Susanna Wesley. Bueno, de allí viene ella. Pero a los 19 años, ella se casó con un varón llamado Samuel Wesley, con quien tuvo, escucha bien, 19 hijos, de los cuales 10 lograron sobrevivir y los otros 9 murieron en la infancia. Bueno, ella, Susanna Wesley, fue la madre de 2 grandes hombres de Dios, Charles y John Wesley. El primero, Charles Wesley, compositor de himnos famosos que todavía hoy en nuestros días cantamos dentro de nuestras iglesias cristianas. El segundo, John Wesley, pastor y predicador del Evangelio. Esta mujer dedicó su vida a la crianza y al cuidado de su familia, pero también fue una mujer apasionada por los estudios. Ella desde muy joven aprendió griego, latín y francés. Preparada la mujer, ¿verdad? Ella dedicaba tiempo cada mañana y cada tarde para estar a solas con Dios, orando y meditando en las Escrituras. Esta decisión la tomó cuando ya tenía a los 10 hijos. No importando lo que sucediese, apenas sonaba el reloj, ella se disponía a buscar la comunión con Dios en oración y en el estudio de la palabra de Dios. Uno de sus más inspiradores pensamientos de ella es el siguiente: si hay alguien que pudiera dedicarse por entero a algo durante los primeros 20 años de su vida, sería a colaborar con Dios en salvar las almas de sus hijos. ¡Wow! Me encantó este pensamiento. Lo voy a leer así rapidito otra vez. Fíjate lo que dijo Susanna Wesley, una mujer que se dedicaba a la palabra de Dios, pero también al hogar. Si alguien que pudiera dedicarse por entero a algo durante los mejores 20 años de su vida, sería colaborar con Dios en salvar las almas de sus hijos. ¡Wow! ¿Cómo me inspiró este pensamiento? Tú y yo, querida mujer, podemos colaborar con Dios en salvar las almas de nuestros hijos. Dios es el más interesado en hacerlo, pero tú y yo tenemos que cumplir con la tarea más importante. Déjame así rapidito leerte las 10 reglas que ella tenía para educar a sus hijos. Número 1, destruye el egoísmo de tus hijos y colabora con la salvación de sus almas. Una vez más, este pensamiento. Número 2, enseña a tus hijos a orar tan pronto como hablen. Oh, wow. En cuanto empiecen a hablar tus hijos, enséñales a orar. Número 3, no les des nada a tus hijos cuando te lo pidan con llantos y berrinches. Dales cuando te lo pidan con educación. ¡Wow! ¿Cuánto nos falta, verdad, aprender de mujeres sabias como ella? Número 4, no castigues las fallas que confiesen tus hijos enseguida y de las cuales ves que ellos se arrepientan. ¡Qué bonito! Número 5, no permitas que ningún otro acto pecaminoso pase sin castigo. Es decir, disciplínanos cuando ellos hagan un acto pecaminoso. Número 6, no castigues nunca a tu hijo 2 veces por la misma falta. ¡Wow! Número 7,
Alienta y premia la buena conducta de tus hijos. Número 8. Fomenta el respeto por la propiedad ajena, incluso en las cosas más insignificantes. Es decir, si tu hijo trae algo, por más pequeño que sea, que no es de él, enséñale a respetar que las cosas ajenas no le pertenecen. Número 9. Cumple con todas las promesas que le hagas a tus hijos. Y número 10. No obligues a trabajar a tus hijos antes de que sepan leer bien. Estas eran las reglas del hogar de esta mujer llamada Susana Wesley, que con 10 hijos en casa los educó tomándose el tiempo para cumplir con la tarea más importante: transmitir la fe en Jesús al corazón de nuestros hijos, transmitir la palabra de Dios. Y bueno, aquí está el ejemplo de esta gran mujer, admirable. Ella pudo, tú y yo podemos, si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. No sé cómo esté tu hogar ahora, no sé cómo está la fe de tus hijos, no sé cómo está tu fe, pero estoy segura que Dios quiere trabajar con nosotras. Dios quiere ayudarnos a cumplir con esa tarea, la más importante de todas. Aun cuando tengamos 1000 cosas por hacer, siempre podemos darnos el tiempo para poder llevar a nuestros hijos a los pies de Cristo. Y tal vez tú estás esperando que lo haga tu pastor, o que lo haga tu maestra de escuela dominical, o que lo haga tu maestra de la escuela. No, querida amiga, te toca a ti, me toca a mí. ¿Qué te parece si venimos a Dios en oración y le decimos: Señor, ayúdame a cumplir con la tarea más importante? Oramos. Padre, gracias. Tu palabra es tan clara en los ejemplos que nos das. Gracias porque nos recuerdas que aun cuando tengamos como mujeres 1000 ocupaciones por hacer, hay una de la cual no tenemos que olvidarnos: transmitir la fe y la palabra al corazón de nuestros hijos. Ayúdanos a cumplirla, Señor, porque nos hemos ocupado tanto y nos hemos afanado tanto en otras cosas, Señor, y se nos ha olvidado la tarea más importante: la fe en el corazón de nuestros hijos. Perdónanos, Señor, cuando no lo hemos hecho. Perdónanos cuando no nos damos el tiempo para orar con ellos y por ellos. Perdónanos cuando no estamos dándole el estudio de tu palabra a nuestros hijos. Señor, gracias por el ejemplo de Loida y Eunice en tu palabra, que transmitieron esta fe genuina a Timoteo. Gracias por el ejemplo de esta mujer, Susana Wesley, que también, Señor, podemos aprender de ella cómo educó a sus hijos en el temor de tu palabra. Señor, queremos ser estas mujeres también que inspiremos a otras. Ayúdanos a cumplir con la tarea más importante en casa. Gracias por los hijos que nos has dado. Gracias, Señor, porque cada uno de ellos es una bendición enorme. Gracias, Señor, por tan grande responsabilidad. Ayúdanos a cumplirla de tal manera que podamos decir: mi hijo, mi hija, conoce a Jesús porque yo, su madre, transmití esta fe en sus corazones. Ayúdanos, Señor, y ven a nuestro hogar, ven al corazón de nuestros hijos, Señor. Habla a ellos, inspírales, Señor, con tu palabra y con nuestro ejemplo. Que cada mujer que me escucha, Señor, pueda levantarse a cumplir con esta preciosa tarea. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Que Dios te bendiga, querida amiga, querida hermana, en esta la tarea más importante: llevar a nuestros hijos al corazón de Dios, darles una fe genuina, viviéndola nosotros primeramente. Te animo a compartir este video con tus amigas, te animo a escucharme en la siguiente semana con un nuevo tema que tiene que ver con nuestro deber y nuestro trabajo en el hogar. Dios quiere usar nuestra vida. El mundo entero necesita hogares sanos. Nuestras iglesias con urgencia están necesitando hogares sanos, donde la palabra de Dios sea el ancla, donde la fe de la familia se fortalezca día a día. Que Dios te bendiga. Un abrazo. Hasta pronto.